Shalom, bendiciones, un grato placer y privilegio estar nuevamente estudiando las Sagradas Escrituras con cada uno eh, de los oyentes, sabiendo de que lo hacemos para tener mayor conocimiento, para poder agradar al Padre día con día. Bueno, continuando el seguimiento de las lecturas semanales, muy interesante la lectura de ahora concerniente a Abraham. La lectura de ahora, pues como ya sabemos, es la lectura del Shabbat número 4, la lectura, la porción número 4, Vayirá, y se apareció. Entonces vamos a analizar un poco las escrituras, quién fue que se apareció, por qué se apareció y cuál era el propósito de aparecerse. Recordamos en las lecturas semanales anteriores que el Padre hablaba a través de su ángel a Adán, incluso a Caín, a Noé, y ahora tenemos a Abraham, que Adonai habla a través de su ángel, por medio de su ángel habla a Abraham. Entonces, y se apareció la lectura de ahora. Así es que vamos a arrancar de una vez para ver, porque hay mucho que leer, mucho que mirar en esta lectura, mucha profecía que entender también. Así es que vamos a avanzar a ver qué el Padre nos tiene para el día de ahora. Como les decía, la parashá de ahora, la lectura semanal, parashá quiere decir lectura semanal, ahora es la número 4, Vayerá o Vairá, Vayerá. Vayerá es la palabra que es en hebreo que se entiende por y apareció, se le apareció, se le mostró. Y la lectura de ahora, tocó esta semana, la lectura de la Torá son los 5 libros de Moshe, tocó en Bereshit, Génesis 18:1 hasta el capítulo 22, versículo 24. Y la Haftará, el libro profético, es el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 hasta el 37. Y el Brit Hadashah, el pacto renovado o Nuevo Testamento, toca Lucas 17, capítulo 17, versículos 26 al 37, y Romanos capítulo 9, del verso 6 hasta el 9, y Gálatas capítulo 4, 21 al 31. Y el libro a los Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20, y también capítulo 11, versículo 13 al 19. Y por último tenemos el libro controversial, que unos le dicen Santiago, otros le dicen Jaime en inglés, pero en el hebreo se llama Jacob, o sea, Jacobo. Este libro de Santiago o Jacobo es en el capítulo 2, verso 14 hasta el 24. Esta es la lectura que nos toca, que nos concierne toda esta semana. Y vamos a ver qué el Padre nos tiene preparados para el día de hoy. También tenemos segunda de Pedro, capítulo 2, 4 al 10. El libro de Pedro, o Kefas, que es uno de los apóstoles. Recordemos que también Santiago, por eso se dice que no es Santiago, sino que es Jacobo, porque era el hermano de Yeshua. Y Yeshua no tuvo ningún hermano que se llamaba Santiago. Y la carta de Pedro nos habla mucho concerniente a la parashá o la lectura semanal que vamos a mirar ahora. Así es que todas estas citas son las que nos toca leer, que las vamos a estar repasando el día de mañana todavía, para entender lo que el Padre tiene para nosotros. Vamos a ver qué el Padre nos va a regalar el día de ahora. 3 varones se presentan a Abraham. Muy interesante, estos 3 varones que se presentan a Abraham, cuando Abraham está frente de su tienda, él está reposando, descansando. Recordemos que recién se acaba de circuncidar, entonces ya tiene 3 días de haberse circuncidado, porque se lo hizo él solo. Entonces él está reposando, muy adolorido, muy, puedo decir, no en una situación muy agradable, pero estos 3 varones que se presentan
vienen a él, bueno, mejor dicho, pasan por las tiendas de Abraham y Abraham los ve. Y a Abraham no le importó la situación en la que él estaba, todavía recuperándose de su circuncisión, sino que se levantó e inmediatamente no fue perezoso y corrió hacia los varones para darles hospedaje. Entonces cuando él se acerca donde ellos, reconoce a uno de estos varones. Lo reconoce y lo llama por su nombre. Interesante. Pero muchas doctrinas de aquí se agarraron de que estos tres varones representaban la Trinidad de Dios. Cosa que eso sería una interpretación humana. Nada que ver con la lectura en la Biblia, porque la Biblia no habla tal enseñanza. Porque estos tres varones que se presentan a Abraham, claramente Abraham los identifica a ellos como ángeles, y luego ya lo vamos a ver en la carta de Pedro también, y en la carta de los Hebreos, quiénes eran estos tres varones. Entonces, estos tres varones se presentan a Abraham y, bueno, le hacen saber cuál era el propósito o a lo que ellos venían. Interesante. Vamos a leer Génesis 18, 1 al 13. Apareció Adonai a Abraham. Nota cómo ya el padre en el tiempo de Abraham, de Noé, se presentaba el padre delante de estas personas. Se presentaba y hablaba con ellos como hablar con otra persona o con otro ser humano. Increíble. Después le apareció Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Nota cómo sale corriendo de su tienda, o sea, ni tardo ni perezoso, a atender a estos varones que pasaban por sus tiendas. Ok, y Abraham dijo esto: Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol. Estos tres varones que se presentan ante Abraham, Abraham identifica a uno. Abraham solo reconoce a uno, el cual le llama por un nombre, Adonai. Luego del saludo les pide a los varones que se queden y les preparará algo de comer. Impresionante cómo Abraham conocía a Adonai. O sea, porque Abraham ya había tenido varias veces que había hablado con Adonai, por eso lo reconoció en el momento. Estos tres varones estaban camino a Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades y pasaban por las tiendas de Abraham. Ellos traían una misión que cumplir. Impresionante cómo el padre habla con Abraham. Abraham lo identifica, a Adonai lo identifica cuando se acerca a donde él, y comienza Abraham a platicar con Adonai, que era uno de los tres varones que habían llegado a la tienda de Abraham. Es muy interesante esta lectura semanal, porque aquí vamos a encontrar muchas cosas. Ok, encubriré yo a Abraham las cosas que voy a hacer. Impresionante. Génesis 18, 16 al 19 dice lo siguiente. Y los varones se levantaron de allí después de que comieron, después de que él prepara todo, y miraron, dice, hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Es impresionante de cómo cuando estos varones llegan a la tienda de Abraham, Abraham corre donde Sara y le dice: Sara, necesito que prepares panes. Agarra 3 medidas de harina, de flor de harina, y haz panes para estos varones. Luego va corriendo al ganado y coge un corderito, se lo entrega a los criados y le dice: prepárenmelo para poner delante de estos varones. Y él fue, agarró, como dice, leche, queso, cuajada, como le llamamos, para poner delante de los varones. Impresionante lo que está sucediendo ahorita aquí.
Se cree por la lectura bíblica que era el día de la Pesa, de Pascua, que aconteció todo esto por la ofrenda que hacen ellos, de hacer panes sin levadura y comer el cordero y todo. Ya lo vamos a mirar más despacio. Y Adonai dijo a, dice, y Adonai le dijo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Esto lo que pensó Adonai concerniente a Abraham. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, recordemos que Abraham es amigo de Adonai. Es amigo, digámoslo así, es amigo de Dios. Entonces, ellos van camino a Sodoma y Gomorra para destruirla. Abraham no sabe a lo que ellos van, pero mientras los otros dos varones se levantan y se van ya camino a Sodoma, es impresionante cómo Adonai, el tercer ángel que bajó, se queda con Abraham, que es el cual Abraham llama por Adonai. Y dice el ángel, este ángel que es Adonai, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Como ya este ángel que es Adonai, ya da testimonio de Abraham para el tiempo futuro, que Abraham mandará a sus hijos o sus descendientes después de él, que guarden el camino de Adonai. Aquí cuando dice que guarden el camino de Adonai, es que obedezcan los mandamientos de Adonai, que guarden la ley de Adonai. O sea, Abraham va a mandar a sus descendientes que guarden la ley de Abraham. También la ley de Dios, perdón, o los mandamientos de Adonai. O sea, Abraham los guardaba y ya el ángel está dando testimonio de lo que Abraham va a hacer en el futuro. O sea, es impresionante cómo ya lo reconoce Adonai a Abraham como un hombre que va a ser de bendición para las naciones, que no se va a apartar del camino de Adonai. Adonai no encubre nada a sus siervos que le sirven de todo corazón. Recordemos que cuando el Padre va a castigar o viene una catástrofe, el Padre avisa a sus siervos los profetas, como lo dice en el libro de Amós, capítulo 3, del 7 en adelante. Porque no hará nada Adonai, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Adonai, el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, cuando Él va a mandar un problema a aquella nación o a aquella gente, persona o lo que sea, antes el Padre, Él dice, Él habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Así es que en este panorama aquí estamos viendo ya que Adonai va a revelarle a Abraham la misión por la que ellos han pasado por su tienda. Ok, entonces luego cuando ya Adonai le dice cuál es la misión por la que viene o a qué vienen los ángeles, entonces comienza Abraham a interceder por toda Sodoma y Gomorra. Empieza a interceder por aquellas naciones. Entonces en Génesis 18, del 20 al 26, dice, entonces Adonai le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, bueno, yo lo sabré cuando yo llegue ahí. Y luego dice el verso 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Adonai. Sí, podemos ver aquí que habla en el versículo 20, dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Quién era el que clamaba? ¿Quién era el que oraba contra Sodoma y Gomorra? O sea, ¿quién era el que estaba incómodo, que estaba orando para que Adonai hiciera algo por esas ciudades?
dice que el clamor contra de Sodoma y Gomorra se aumentaba más y más. Había alguien orando para que el Padre hiciera algo con aquellas ciudades. Había alguien. Y no estaba, dice aquí la Escritura, orando a favor de ella, sino en contra de Sodoma y Gomorra. Por eso es que baja Adonai con estos dos ángeles. Los dos ángeles no representan la Trinidad. Lo que está representando es que Adonai baja con dos testigos para que sean testigos de que Sodoma y Gomorra era una ciudad pervertida, ¿verdad? Que no buscaban el camino de Dios, entonces de que eran merecedores del castigo que él iba a enviar. Necesitaba Adonai dos testigos. Por eso es que Adonai baja con estos dos ángeles. Entonces, si logramos ver, vamos a ver quién era el que estaba clamando contra Sodoma y Gomorra. Ya lo vamos a ver, que nos lo habla en la carta de Pedro. Y se acordó Abraham, y se acercó Abraham a Adonai, lógico, y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer mal o el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Imagínate cómo Abraham conoce con quién está hablando. Abraham está hablando, de acuerdo con la lectura que estamos viendo, con el juez de toda la tierra. Y si vemos quién es el juez de toda la tierra, Adonai dice: mía es toda la tierra, es mía. Y esa autoridad la entrega a Yeshua. Yeshua, el Mesías de Israel, es el juez de toda la tierra. Entonces, aquí vemos que Abraham comienza a decir en el versículo 24, quizá hayan 50 justos. Okay. ¿De dónde saca Abraham estos números? ¿Por qué comienza de 50? Va por 50, luego baja a 40, luego baja a 30, luego 20 y por último 10. O sea, ¿qué tiene que ver estos números o estas cifras con la intercesión de Abraham para Sodoma y Gomorra? Lo vamos a mirar. Vamos a ver qué nos trae la escritura. El verso 26 dice: entonces respondió Adonai, que era el ángel que estaba con él: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, por amor a esos 50, él no iba a castigar el lugar. Por amor a ellos, él perdonará, ¿ok? Perdonará el lugar por amor a ellos, por los 50 justos, si hubieran 50 justos. Y así comienza el conteo o la intercesión de Abraham con números, con 50, 40, 30, 20, y vamos a mirar. Bueno, vamos a mirar ahorita el significado de la súplica de Abraham. ¿Cuál era el significado? ¿Por qué comienza con 50? Bueno, de acuerdo a las escrituras, el número 50 representa el jubileo, el año de la libertad, el año de que era perdonado toda culpabilidad de los hombres en la tierra. En el libro de Levítico 25:11 nos habla del año 50, que será jubileo. No sembraréis, no segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaré sus viñedos. O sea, es el año de la libertad, el año que proclamaréis libertad por toda la tierra de Israel. Entonces por eso está intercediendo con el 50, que perdone la maldad, que perdone, empieza a dar a Abraham su compasión por la ciudad. Pero lamentablemente no habían 50 que estuvieran haciendo la voluntad del Eterno. Luego baja a 40. Y 40 representa el juicio de Adonai. Comienza aquí una serie de numeraciones que Abraham ya conocía, él ya entendía de esto. En Deuteronomio 9, 9 al 11, es donde el Padre prepara a Moshe en el monte por 40 días, revelándole todo esto. Se tomó 40 días. También vemos el arca o el juicio de Adonai en el diluvio, que duró por 40 días sobre la tierra, los juicios de Adonai. Y también vemos la preparación de Yeshua, y así vamos a ver una serie
del número 40 en las escrituras, de cómo se prepara el hombre para Adonai y cómo también Adonai castiga la tierra. Ese es el número de 40. Entonces aquí empieza la intercesión de Abraham por, por el pueblo de Sodoma y Gomorra concerniente a estos números, queriendo interceder por esta serie que él había entendido, que el Padre le había dado, le había mostrado estos números. O sea, no tiró números por tirar. Luego tenemos el 5, que es la gracia del Eterno. En Génesis 1, 20 al 23 nos habla que Adonai creó o le dio aliento de vida a los seres del agua, del mar, de las aguas. Y nacieron peces de toda especie y también las aves del cielo. Aquí ya vemos que en el quinto día Adonai da aliento de vida al planeta Tierra. Aquí comienza ya la vida a surgir en la Tierra, el regalo, la gracia de Adonai dándole vida al planeta Tierra. Aquí es donde comienza. Y también tenemos el 30, que Abraham también le dijo a Adonai, si hubieran 30, entonces, pero tampoco habían 30. El 30 representa la perfección del hombre. En Primera de Crónicas 23, del 3 en adelante, nos habla acerca de los levitas cuando ya eran contados para poder formar parte del ministerio de Adonai, para poderlos poner en el ministerio, para ejercer ya un puesto en el ministerio de Adonai, en el Mizcam, tenían que tener 30 años arriba. ¿Ok? Según el censo de los hombres, según el conteo de los hombres, vemos que de 30 años es que se comienza el ministerio de Adonai, no antes. Si vemos, Yeshua nos dio el ejemplo, el Mesías nos da un ejemplo que él también su ministerio lo comenzó a los 30 años, porque ese es el tiempo que Adonai estableció para todo hombre que quiera ejercer ministerio, tiene que hacerlo a los 30 años. Ahora, para reyes eso es diferente, pero para el ministerio de Adonai, para servir en el Mizcam de Adonai, tiene que tener 30 años arriba. También tenemos el 20, que el 20 es la expectación. Génesis 37:2 nos habla del muchacho o del joven cuando ya llega a 20 años de edad, ya puede ser contado entre los hombres, ya no cuenta como niño, ya cuenta como un hombre, y cuando se hace el conteo o el censo en el pueblo de Israel, si tiene 20 años arriba ya puede ser contado. Recordemos que cuando salieron de las tierras de Egipto, se hace un recuento y dice tantos salieron de Egipto sin contar los niños. Tantos salieron sin contar los ancianos y los niños, porque no eran tomados en cuenta por la edad. Pero de los 20 años, el varón que tiene 20 años arriba, cuando se hace censo, ya se puede tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos ya a Abraham intercediendo con el número 20. O sea, tomémoslos en cuenta. O sea, si hubieran 20, pues por 20 no los tomarías en cuenta tú y le perdonarías su gran pecado, pero no habían 20 tampoco. Entonces, pero la escritura, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el 10, es el orden divino, el número 10 es el perfecto de Adonai. 10, en Éxodo 21 al 17 nos hablas concerniente a los 10 mandamientos que Adonai estableció, ordenó al pueblo. También en Deuteronomio 5, 1 al 21. Es donde Adonai pone sus reglas, pone ya los mandamientos que Abraham ya sabía. Ahora Adonai los pone en tablas de piedra y se los entrega a Moshe. Los 10 mandamientos o el número 10 para Adonai representa la perfección del hombre, cómo el hombre alcanza la perfección a través de los 10 mandamientos de Adonai. Y es interesante porque dice la escritura que tampoco habían 10 dentro de aquella ciudad. Pero como ya lo habíamos leído anteriormente, había alguien o un grupo, no sé, que intercedían, oraban, clamaban en contra de Sodoma y Gomorra. Me da a entender que no eran estos 10, porque no habían 10. Entonces, vamos a mirar quién era el que clamaba en contra de Sodoma y Gomorra. O sea, el clamor podría haber sido 5, pudieron haber sido 3, 2 o pudo haber sido 1, que ese clamaba
en contra de aquella ciudad. En contra, no en favor de la ciudad. Vea. Vamos a mirar. Abraham intercede por la ciudad de Sodoma y comienza con 50 justos, comienza con el número 50 y termina con 10 justos para ver si habían 10 justos que guardaran los mandamientos de Adonai, pero no lo habían en la ciudad, no habían ni aún 10 justos. Entonces, es impresionante cómo esto nos lleva a buscar un poquito más el estudio de Abraham y esta intercesión. Es muy profunda. Bueno, vamos a mirar Génesis 19, 1 al 29, cómo la destrucción de Sodoma y Gomorra llega. Recordémonos algo en cuanto a esta lectura de Génesis 19, de Sodoma y Gomorra. Tenemos Lot, que yo no sé, ¿se acuerdan? Lot tenía muchos bienes, mucho ganadería, muchos criados, mucha riqueza. Y se había peleado, los pastores se peleaban entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham o los de Canaán. Se peleaban entre ellos porque ya estaban creciendo. Entonces se vieron al punto de separarse. ¿Ok? Y Lot agarra para las planicies de Sodoma y Gomorra, que es Zoar y todas esas ciudades, y Abraham se queda siempre en Canaán. Entonces, ¿por qué fue la separación? Por sus bienes. Pero ahora miramos a un Lot en una ciudad de Sodoma y Gomorra que ya no tiene el ganado, ya no tiene aquella riqueza, ya no está con los criados. O sea, ¿qué pasó? Este, ¿Qué pasó con toda su riqueza? Ya no está cuidando ovejas, ahora está frente a la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque él vivía en Sodoma. Entonces él está frente a la ciudad de Sodoma, sentado frente a aquella ciudad, no está cuidando pastores, o sea, como que se le había olvidado o como que se había adaptado a las costumbres de aquella ciudad. Génesis 19.1, vamos a ver qué dice Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la ciudad de la tarde. Sodoma es donde estaba Lot. Lot no estaba en Gomorra, sino en Sodoma. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Si vemos a Lot, no se le ha olvidado todavía lo que hacía cuando estaba con Abraham, porque él miraba a su tío Abraham hacer estas cosas. Entonces vemos que Lot hace lo mismo que hace Abraham, porque Lot era una persona que guardaba los mandamientos de Adonai. Lot se sometía a la voluntad de Adonai. Y era el único, porque ahorita lo vamos a mirar, porque era el único que se sometía a las reglas de Adonai, a los mandamientos de Adonai, a lo que su tío Abraham le había instruido. Pero el resto de su familia como que se había adaptado a la ciudad y se habían olvidado de Adonai. Vamos a ver. Y dijo, ahora mis señores, aquí sí Lot identifica a los dos, ya no, porque él sabe que ellos los que vienen son mensajeros. Sí los toma en cuenta. Mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Los ángeles o los mensajeros no querían entrar a la ciudad para no contaminarse, porque la ciudad estaba corrompida. Pero Lot porfió, más él porfió, Lot porfió mucho con ellos, o sea, les rogó, les insistió mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ok, aquí podemos ver que ya pasó la fiesta de Pesach, la fiesta de Pascua, y están celebrando la fiesta de los panes sin levadura, pues lógico. Entonces, aquí no vemos a la esposa de Lot ayudando a Lot, ni a las hijas de Lot, ni a los criados, ni nada por el estilo. Aquí vemos a un Lot haciendo un banquete, cociendo pan para darle de comer a sus invitados, los cuales estos dos mensajeros o estos dos ángeles, como dice el versículo 19, no querían entrar en la ciudad para no contaminarse, porque la ciudad estaba corrompida. Pero ellos llegaron a Sodoma no a evangelizar, no a tratar de convencer a la gente, ellos llegaron ahí porque había alguien que clamaba contra aquella ciudad y ese era Lot.
Lo vamos a leer. Aquí vemos a Lot presentándoles un banquete o preparándoles un banquete y con sus panes sin levadura. Estos panes sin levadura se comen durante Pesaj y después de Pesaj, después de la Pascua. Se comen por 7 días, incluso en el 8º día se hace una santa convocación. Ok, al parecer la familia de Lot se había adaptado a las costumbres de la ciudad, pero Lot no se le había olvidado lo que su tío le había enseñado, las costumbres de su tío Abraham le había enseñado, todavía las guardaba en su corazón. Si podemos ver, hace exactamente lo que hizo Abraham con los 3 mensajeros, con los 3 ángeles que se le presentaron. Ahora Lot está haciendo lo mismo que hizo Abraham con estos 2 ángeles que han llegado a donde él vive, en Sodoma. Génesis 19, 25 al 26. Las instrucciones para escapar de Sodoma y Gomorra. Muy impresionante, muy impresionante. Vamos a ver el versículo 15. Dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Impresionante cómo las instrucciones y cómo Lot es el único que sigue las instrucciones al pie de la letra como los mensajeros se lo dieron. Hay unas instrucciones para poder vivir y poder escapar de Sodoma y Gomorra. Si no seguía las instrucciones que se le dieron, él iba a perecer. Entonces vemos aquí que ya rayaba el alba. Todavía está oscuro, ya es otro día, pero todavía está oscuro, no ha salido el sol. Pero ya estos ángeles están dándole prisa a Lot que se apure a salir de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Y deteniéndose él, Lot, por lógico, se estaba tomando mucho tiempo. Se estaba tardando. ¿Ok? Los varones asearon de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Adonai para con él, para con Lot. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es impresionante cómo estos varones están insistiendo ahora a Lot que se salga y Lot como que no se quiere salir. Porque no quiere dejar su familia ahí, no quiere dejar sus bienes, o sea, él está ahí, pues allá tiene una vida hecha. Entonces, por eso dice que Lot se detenía, se estaba tomando mucho tiempo y los ángeles diciéndole que se diera prisa. Entonces, al ver que no se apuraba Lot, entonces vienen estos varones, ángeles, toman de la mano a Lot y a su esposa y los, dice aquí, y dice, los varones asieron de su mano, o sea, lo arrebataron de la mano y se lo llevaron, así, lo arrebataron, lo tomaron de golpe y lo llevaron fuera de la ciudad. Y el otro ángel, otro mensajero, también ha hecho lo mismo con las hijas. Toma a estas 2 muchachas de las manos y también los hace jalados o los lleva casi jalados de la ciudad de Sodoma para ponerlos a salvo. Antes de que esto sucediera, Lot se va donde sus suegros, donde sus yernos, perdón, para también darles anuncio para que también escaparan. Pero los yernos se burlaron de Lot y no le escucharon. Entonces también perecieron en la ciudad. Entonces, ya vamos a ver cuál era el castigo de Sodoma y de Gomorra, por la cual fueron destruidas. Y lo importante aquí es seguir las instrucciones que se nos dan para escapar de una ira que viene. El verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. 1. No mires atrás. 2. Ni pares en toda esta llanura. 3. Escapa al monte. 4. No sea que perezcas. Ok, aquí hay 4 instrucciones que los ángeles, los mensajeros dan a Lot para que viva, para que no muera. Entonces Lot y su familia tienen que seguir estas instrucciones para no perecer, dice aquí. Escapar por su vida, no mirar hacia atrás y no parar en toda la llanura y escapar al monte. Son las mismas instrucciones que el Mesías de Israel está dando en Mateo 24 y en el libro de Lucas. Ya los vamos a mirar. Son exactamente las mismas
instrucciones, escapar por nuestra vida, no mirar para atrás, no parar en toda la llanura y huir al monte. El que esté en el monte no venga a la ciudad. Y empieza a dar Yeshua las mismas instrucciones. Verso 23 dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Zoar quiere decir ciudad pequeña. Ok, el sol estaba por salir cuando los ángeles arrebatan a Lot y lo sacan de la ciudad. Ahora ya el sol ha salido sobre la tierra. Entonces Lot llegó a esta pequeña ciudad. Entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai. Adonai dice, desde los cielos. Fue Adonai, Dios mismo, que bajó fuego y azufre de los cielos sobre las ciudades Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas también. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Por eso es que no querían los ángeles que se quedaran en la llanura, sino que huyeran a la montaña. ¿Okay? Con todos los moradores de aquella ciudad que habitaban en las ciudades vecinas que estaban en la tierra. No quedó ni fruto, ni ser humano, nada, nada de pie. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí tenemos un problema cuando desobedecemos las órdenes del Altísimo, las órdenes de Dios. La orden era no parar en toda la llanura. ¿Por qué? Porque Adonai en el verso 25 dice que destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Si él se queda en la llanura, que donde fue consumido el fuego, él hubiera perecido. Por eso el que le dijo huyeran, escapa al monte. Y la otra instrucción era no mires atrás. Pero la mujer de Lot volteó a ver, dice, a espaldas de él. O sea, Lot ni siquiera se dio cuenta, porque a las espaldas de Lot ella se contuvo tantito para mirar para atrás las ciudades o todo lo que estaba aconteciendo y quedó convertida en una estatua de sal. O sea, murió por haber desobedecido el mandato de Adonai. Es impresionante. Vamos a ver ahora las instrucciones que Yeshua nos da acerca de su regreso. Cuando Él regrese, Él ha establecido instrucciones también, igual que a Lot. Se le dieron instrucciones. Lot obedeció las instrucciones. Lot se sometió a esas instrucciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a verlo en el libro de Lucas. Capítulo 17, versos 26 al 33. Y veamos las instrucciones y vamos a ver qué tan obedientes vamos a ser a las instrucciones que el Mesías de Israel nos da. Y dice el verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando Él venga, cuando Él regrese. ¿Ok? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, aquí ninguno estaba haciendo la voluntad de Adonai. Todos estaban haciendo sus cosas, unos casándose, otros comprometiéndose en matrimonio, otros tomando, y todo mundo haciendo banquetes y no la voluntad del Eterno. Entonces se habían olvidado de la ley de Dios, no eran personas que buscaban la ley de Dios. Y la familia de Lot estaba en estas mismas condiciones, que no les interesaba nada o enseñar o instruir a sus hijos en el camino de Adonai. El verso 28 dice, asimismo, como sucedió también en los días de Lot. Estas son instrucciones de Yeshua, que también estaban haciendo lo mismo, haciendo banquetes, comiendo, bebiendo, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero de Adonai ni siquiera se acordaban. Estaban haciendo su voluntad, habían ignorado el día de reposo, habían ignorado completamente todo lo que Adonai le agrada. Entonces nadie se acordaba de Adonai, nadie por lo menos se indicaba esto, y la maldad había sobrepasado en un gran nivel muy grave. Mas el día, dice, en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
a todo el mundo. Ahí no quedó absolutamente nadie, porque el que participa del pecado será castigado por Adonai. Y el que también otorga el pecado o no señala al pecado o no juzga lo que es pecado, sino que no, pues que Dios lo juzgue, también será castigado de igual manera. O sea, no podemos nosotros ver la maldad y pues no, pues dejemos que Dios haga ahí como Él le plazca. No, dice, irás y le dirás que ha cometido el error para que se aparte de su pecado. Entonces aquí estamos viendo que a todo mundo no le importaba la maldad que estaba aumentando en Sodoma y Gomorra y todos vivían tranquilos. Nadie intercedía por otro. Así la maldad se multiplicó, dice, hasta que vino fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Ahora, el verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre también se manifieste. Van a estar en las mismas condiciones que ya nosotros lo estamos viendo en la actualidad. La gente ya no se somete a la voluntad de Dios, la gente ya más se somete a las leyes terrenales, porque hay que obedecer las leyes terrenales, hay que someterse a las leyes terrenales. Ok, pero ¿qué de las leyes de Adonai? ¿Quién va a interesarse por someterse a las leyes de Adonai que dejó establecida en su palabra? Nos tienen distanciados a 6 pies con una máscara, con una vacuna, y todo el mundo está siguiendo las reglas al pie de la letra, pero la palabra de Dios nadie la quiere seguir al pie de la letra. O sea, esto es necesario, dijo Yeshua, pero sin dejar de hacer lo otro. Pero el problema es que lo otro, que es la palabra de Adonai, ni siquiera la quieren mirar. Entonces estamos ya en el tiempo de Noé y estamos ya en el tiempo de Lot. O sea que lo que solamente falta es que aparezca la señal del Hijo del Hombre, que se manifieste la señal del Hijo del Hombre, que Yeshua aparezca en los cielos y solamente los que estamos haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, son los que seremos librados o libres de la ira venidera. 31 dice, en aquel día, el que esté en la azotea, azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo o el que en el campo asimismo no vuelva atrás. El que esté en el campo no se regrese. Quédese allá en el monte. Oiga, estas son las instrucciones ya. Ahora ya no son los dos mensajeros, los dos ángeles hablándole a Lot, ni hablándole a Noé. Ahora es el Mesías mismo, Yeshua mismo, dándonos las instrucciones. En el 31. Cuando llegue ese día, dice aquí, en aquel día, cuando llegue ese día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Huya, no haga como Lot, que se estaba tardando tanto y los ángeles le decían, date prisa Lot, vámonos Lot, date prisa. O sea, no descienda para tomarlo, deje todas esas cosas ahí y huya. Y el que está en el campo, asimismo dice, no vuelva para atrás, no venga a la ciudad, quédese ya en el campo. 32. Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. No siguió las instrucciones que Adonai estableció en aquel momento. O sea, nosotros no, dice aquí, ya Yeshua nos dice, no aprendan de la mujer de Lot. No hagan lo mismo que hizo ella. Que ella, pues por curiosidad, ya sea por curiosidad o porque había dejado algo o por la razón que fuera, no aprendamos de ella, aprendamos de Lot. Dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Ok, aquí acuérdense que a la mujer de Lot se le dijo que no volteara a ver para atrás. Lo mismo Yeshua dice en el 31, no se vuelvan atrás. El que en el campo está, asimismo dice, no vuelva atrás, como hizo la mujer de Lot. No voltee a ver para atrás. O sea, no trate de regresar. Es muy interesante, muy interesante cómo la parasha ya nos viene advirtiendo. Por eso nos manda a leer a Lot, nos manda a leer a Noé, nos manda a leer a Lot y nos manda también a aprender de la mujer de Lot. Cuando dice acordaos, o sea, quiere decir, tomen ese ejemplo, no vayan a ser igual. Bueno, Génesis 19:30 habla concerniente a las hijas de Lot, ¿verdad?
dice el 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Aquí viene el quererle ayudar a Dios. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Entonces se le vino la idea, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? La interpretación, el yo creo que Dios quiere esto, no, nosotros no podemos hacer eso. Acordémonos qué pasó con Sara cuando también quiso ayudarle a Dios o con él. Quizá Dios quiera hacer esto. Entonces, a la mujer aquí, a esta hija de Lot, la mayor, se le viene también la idea. Y como podemos ver, tanto la mujer de Lot no obedeció el mandamiento de Dios. Ahora tenemos las hijas también que quieren llevar la contraria al Eterno, de los cuales nació Moab, los moabitas y los edomitas. Entonces, es muy interesante no querer ayudarle a Dios. Al Padre no le ayudamos nosotros en nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer las órdenes que Él nos dejó, las instrucciones que Él nos dejó. Es todo lo que Él quiere que hagamos. Que nos sometamos a su voluntad, que obedezcamos su voluntad y que no andemos inventando cosas o interpretando cosas. No, hay que hacerlo como ya quedó escrito. Ahora vamos a ver lo que habla en el pacto renovado o el nuevo, ¿cómo se llama? Nuevo Testamento. eh, en Pedro 2:6. Vamos a ver quién era el que intercedía contra la ciudad de Sodoma y Gomorra. Había alguien que intercedía, dice la lectura semanal, contra Sodoma y Gomorra. Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, del 6 en adelante. Y si condenó, dice, por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente ya en este tiempo de nosotros, y libró, dice, al justo Lot. Lot, dice la escritura, que era justo, no lo digo yo. Abrumado por la nefasta conducta de los malvados, era Lot el que estaba desesperado por salirse de ahí. No era su familia, era Lot que no quería habitar ahí. Si vemos la mujer de Lot, volteó a ver para atrás la ciudad. Si vemos las hijas de Lot, también aquí, como lo vemos en Génesis 19:30, están confundidas haciendo algo que es contra la voluntad del Eterno. O sea, no se sometían a la voluntad de Dios, pero a Lot la escritura lo llama el justo Lot. Era el que estaba, dice, abrumado por la nefasta conducta de los malvados de Sodoma y Gomorra. Porque este justo, oiga, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es impresionante que él era el que afligía cada día su alma, el que oraba cada día contra la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él era el que pedía misericordia por él. Y oraba, dice que afligía su alma cada día contra la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y por eso es que los ángeles, los mensajeros, llegan a Sodoma a sacar a Lot. Y por eso le dice, nosotros hemos venido aquí para librarte. Así es que el que está contigo y quiera acompañarte, tómalo y vámonos. Y por eso es que Lot va incluso hasta a buscar a sus yernos, para que también fueran librados. Pero sus yernos no quisieron venir, al contrario, se burlaron de Lot. Y los que salieron fueron Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero a la larga, su esposa también muere en el castigo de Sodoma y Gomorra. Y luego ahora tenemos en Génesis 19:30 las hijas de Lot haciendo la voluntad de Sodoma y Gomorra y no la voluntad de Dios, o sea, haciendo algo que ellas sabían que no era de acuerdo a la voluntad del Eterno. Lo único que sabían ellas es que no tenían su pareja para reproducirse. Y no esperaron en la voluntad del Eterno, sino que ellas actuaron de sí mismas sin ser dirigidas por el Eterno.
Ahora, el verso 9 dice, ¿sabe Adonai el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados con el juicio de Adonai? Entonces, cuando no importa la situación que estemos, en donde estemos, en medio del problema que estemos, que ya lo estamos mirando, que los países se están corrompiendo con tanto pecado que ha aumentado, y no importa, lo que importa es tu comunicación con el Eterno, tu conducta hacia el Eterno, hacia Dios mismo, cómo es, cómo está. Si estás sometiéndote a su voluntad en donde tú te encuentres, el Eterno está mirándolo todo y Él es el que juzga todas las cosas. Entonces, tú serás librado de donde tú estés. Y no importa la situación de la ciudad, que cómo esté o para dónde estén dirigiéndose, lo importante es cada uno de nosotros cómo estamos agradando a nuestro Padre, cómo estamos viviendo delante de Dios. Entonces, nosotros seremos librados si somos justos delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Seremos librados de la ira de Dios. Cuando el Padre traiga castigo sobre las naciones, los justos serán librados. Los que estén como Lot serán librados. Los que estén como Noé serán librados de la ira que ha de venir. Génesis 21, del 1 al 7, el nacimiento de Isaac. Wow. Vamos a ver. Vamos a ir rápido. Visitó nuevamente, oiga, Adonai a Sara. Volvió a aparecerse Adonai ahora a Sara, cuando había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo de Elohim, que Elohim le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. O sea, estamos hablando, por eso la escritura es bien clara. El hijo de Abraham, el hijo que le dio Sara, no que le dio Agar, sino Sara. Y el hijo ese le puso Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días de nacido, como Adonai le había mandado. Aquí notamos que ya Abraham sabía que a los 8 días había que circuncidarlo, porque Adonai se lo había dicho. No porque lo había leído en la Torah de Moshe, porque Moshe todavía no ha nacido, ni Jacob. Entonces, la instrucción, la Torá en aquel entonces, era porque dice aquí, Adonai así se lo había dicho, se lo había hablado, se lo había mandado. O sea, vemos que Abraham está guardando la ley de Dios, pero porque Adonai se la está mandando, se la está revelando por medio de su voz. A Moshe, la Torá, la ley, se la dio por medio de tablas escritas con su dedo. ¿Verdad? Porque sabía que el pecado iba a aumentar mucho y no iba a estar como estaba hasta el tiempo de Abraham, el tiempo de Jacob y el tiempo de Moshe, que Adonai se presentaba por medio de su ángel y hablaba con las personas así, muy normal. Entonces él sabía que iba a haber tiempo que ya no iba a poderse hacer así, por eso tuvo que dar las leyes de él en tablas de piedra. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Adonai, Dios mismo me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Plural. Pues le he dado un hijo en su vejez. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como está escrito en la Torah de Moshe, no en la Torah de Abraham, sino en la Torah de Moshe, por orden de Adonai. Ahí en Levítico 12, 1 al 3 nos habla concerniente a la circuncisión de que Adonai estableció. Dice, Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, no mujer, varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño varón, no a las mujeres, al niño varón. Solo los varones están llamados a ser circuncidados, los varones. Ahora, Abraham es puesto a prueba. Recordémonos que primero, ya más antes, fue Sara
la que también fue puesta a prueba ahora es Abraham. Y vamos a ver si Abraham pasa la prueba. Génesis capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Adonai a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, no Ismael, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré, o yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Adonai le dijo. Vemos que aquí Abraham va a ofrecer el sacrificio, pero lleva 2 siervos. De la manera también que Adonai se le presentó a él cuando estaba en la tienda, Adonai se presenta con 2 ángeles, 2 testigos. Entonces aquí vemos a Abraham que va él y 2 testigos también. No es que también Abraham esté representando la Trinidad. No, es que la ley de Adonai dice que tiene que hacerse que hayan 2 o 3 testigos. Y ya vamos a ver por qué estos 2. ¿Por qué Adonai baja con 2 ángeles? ¿Por qué estos 2 ángeles llegan donde está también Lot? Y pues solo se habla de Lot y los 2 ángeles. Y ahora tenemos a Abraham con otros 2 siervos. Vamos a ver qué representan estos 2 siervos. Ok, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar donde Adonai le había señalado. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, se la puso en los hombros a Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¡Wow! Vamos a ver a Isaac, Yeshua y la vaca roja. Si vemos nosotros, bien interesante, ya cómo Abraham está hablando concerniente al tiempo futuro, sin él saber qué es lo que va a acontecer en el tiempo futuro, todos los pasos que Abraham hace con Isaac, su hijo, es exactamente lo que Yeshua iba a hacer en el futuro de los tiempos. Vamos a ver, el libro de Números, capítulo 19, del 1 al 6, nos habla concerniente a lo que es la vaca alazana o la vaca roja. Y vamos a ver si tiene similitud. Y dice, Adonai habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, una vaca roja, que sea perfecta, en la cual no haya falta, no haya pecado, sobre la cual no se haya puesto yugo. O sea, cuando dice que no haya falta, cuando dice pecado, quiere decir que no haya mancha, que no haya algo que pueda errar, que se pueda descalificar. Entonces la vaca roja tiene que ser vaca roja, tiene que ser perfecta, no tiene que tener falta, mancha y no tiene que haber sido puesto yugo sobre ella. Tiene que ser joven aquella vaca. Vamos a ver. Y la daréis a Eleazar, el Cohen, y él la sacará fuera del campamento, no dentro del campamento, fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Luego tomará el Cohen madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que la vaca esté quemándose o ardiendo. El libro de Hebreos nos habla concerniente a esta vaca también y cómo compara a esta vaca roja con Yeshua. Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, o sea, de la vaca roja, es la que servía para purificar a los inmundos y para santificar o para que se santificaran para la purificación de la carne del pueblo. El verso 14 dice, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, escuche, sin mancha, sin falta, para Adonai. Dice, también limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis
al Elohim vivo, al Dios vivo. O sea, ya compara las cenizas de la becerra o de la vaca roja con la sangre de Yeshua, que es aún mejor todavía que estos machos cabrillos, que estos toros. Entonces, pero vamos a mirar algo bien interesante concerniente a Isaac y Yeshua y la comparación con la vaca roja. Vamos a verlo. Génesis 21.3 nos habla concerniente a Isaac y en Lucas 2.21 nos habla con referente a Yeshua. Y en Números 19, del 1 al 19, nos habla de la becerra joven y perfecta, o sea, la vaca roja. Vamos a ver. Número 1. Se ofreció en tierra de Moriab. El sacrificio de Isaac se tenía que ofrecer en las tierras de Moriab. Yeshua, por lo consiguiente, también derramó su sangre en tierras de Moriab, en el lugar del sacrificio de la vaca roja. ¿Y dónde fue? La vaca roja fue llevada o era llevada fuera del campamento de Israel. Era llevada fuera. Yeshua murió también, acordémonos, fuera de Jerusalén. Ahora, Abraham lleva 2 siervos suyos como testigos. Por eso les decía que íbamos a ver concerniente a estos 2 testigos o estas 2 personas. Adonai se presenta con 2 ángeles como testigos. Ahora Abraham lleva 2 siervos suyos como testigos. Y ahora Yeshua también muere entre 2 testigos en el madero. O sea, los 2 ladrones que estaban, pero no solamente ellos, sino que también está frente a él. Ahí en el momento del sacrificio de Yeshua está la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, están las 2 casas de Israel, casa de Israel y casa de Judá. Esos son los 2 testigos que Yeshua murió por ellos también. Ahora, la vaca roja también se debería degollar delante de los testigos, o sea, también delante de las 2 casas de Israel, que es Israel y Judá, que en aquel entonces no estaban divididas, pero ahí estaba todo Israel. Estaba Eleazar, que era el que iba a hacer el sacrificio, y también los sacerdotes con él. Ahora, al tercer día, Abraham vio el lugar del sacrificio. Es interesante cómo a los 3 días a Abraham se le revela el lugar donde tiene que hacer el sacrificio. Yeshua, por lo consiguiente, también resucita al tercer día de entre los muertos. Y lo interesante es lo de la vaca roja, que las personas inmundas deberían purificarse al tercer día con agua para quedar limpios de la inmundicia o limpios del sacrificio que se había hecho. Porque después del sacrificio, los que habían hecho el sacrificio tenían que purificarse para quedar limpios en 3 días, para que luego al séptimo día eran declarados limpios, ya sin faltas. Impresionante que tenían 3 días también para purificarse. Ahora, Isaac cargó con la leña del sacrificio. Yeshua también cargó con el madero del sacrificio también sobre su hombro, ¿verdad? Donde él iba a ser sacrificado, igual que Isaac con la madera que iba a ser sacrificada. Y la vaca roja también debería ser sacrificada, oiga, con madera de cedro, o sea, era exactamente lo mismo. Ahora Isaac es reemplazado por un cordero que Adonai proveyó ese cordero. Entonces Yeshua es el cordero de Adonai que quita el pecado del mundo, que también Adonai nos proveyó ese cordero. Interesantísimo. Ahora, la becerra o la vaca roja era también el perfecto sacrificio para quitar los pecados de todo el pueblo, que es lo que Yeshua también vino a hacer, a quitar los pecados de todo el pueblo, que Adonai también la proveyó. O sea, todo va de acuerdo a la escritura. Ahora, el sacrificio de Isaac era perfecto ante los ojos de Adonai. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en la voluntad de Adonai para que Él esté agradecido con nosotros. No importa lo que la gente diga de nosotros, es lo que Dios piense de nosotros. Y concerniente a Yeshua, dice la Escritura que Él fue tentado en todo y fue sin pecado. Por lo consiguiente, también era perfecto. Yeshua era perfecto, Isaac era perfecto ante los ojos de Adonai. Y la vaca roja también tenía que ser examinada, que no tuviera manchas, tenía que ser perfecta para el sacrificio.
es que es una similitud exacta, muy precisa y no es coincidencia. Se llama profecía bíblica. Y por último, tenemos al carnero enredado entre la zarza enredada en los cuernos del carnero, en la cabeza pues del carnero. Y también tenemos a Yeshua que también llevó una corona de espinas sobre su cabeza, que eso era el sufrimiento que él llevaba, ¿verdad? Y la becerra también llevaba todo el sufrimiento sobre ella por la salvación o el perdón del pecado de todo el pueblo entero. O sea que hay una gran similitud. Yo les invito a que lean cada una de estas citas bíblicas para que vean y tal vez yo sé que el Padre les puede dar aún más información, más detalle de todo esto, porque el Padre solo que quiere que leamos y ver el tiempo profético, ver qué es lo que nos tiene preparado. Así es como aprenderemos mucho más las escrituras y el Padre nos va a dar su aprobación en aquel día, ¿verdad? Bueno, vamos a dar por terminado, vamos a terminar aquí la parashá, la lectura semanal, con este pasaje de las Escrituras de Gálatas 4, 28 al 31. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos nosotros de Agar, la esclava, somos de Sara, la que era libre. Somos bajo el matrimonio de Abraham, que somos bendecidos. O sea, la promesa viene por Isaac, por medio de la que era libre, por Sara que era libre, no por la esclava. No habla claramente en Romanos, en Gálatas, la carta a los Hebreos y todo lo que Pablo habla relacionado a la promesa se refiere a Isaac. Así es que lo vamos a dejar hasta aquí, la lectura de ahora, esperando que me hayan entendido. Leamos mucho la escritura, leamos las lecturas semanales porque nos va a dar mejor conocimiento, un más amplio conocimiento de lo que es la voluntad del Eterno. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida, que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti shalom, que ponga en ti la paz del Eterno. Ha sido mi participación, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y será hasta la próxima.